El chasquido del botón de parada resonó en el silencio de aquella biblioteca como un disparo. Me quité los auriculares, con las manos temblorosas y un sudor frío recorriéndome la nuca. El zumbido de la cinta, ese siseo magnético, parecía haberse quedado atrapado dentro de mi cráneo. En la grabación, la voz de aquel hombre, una voz que llevaba semanas transcribiendo, acababa de hacer una pausa. Y en esa pausa, justo antes de que yo detuviera la reproducción, susurró mi nombre. Mi nombre, un nombre que nadie en esa casa, excepto la anciana que me contrató, conocía. Ahora dime, ¿tú qué habrías hecho? ¿Habrías desconectado la grabadora, recogido tus cosas y salido por la puerta para no volver jamás? Yo no lo hice, y ese fue, quizás, el mayor error de mi vida. La curiosidad, veréis, es un veneno lento, y yo ya estaba completamente infectado. Todo comenzó en el otoño de 1978. Yo era un estudiante con más ambiciones que dinero, y la universidad costaba lo suyo. Un anuncio en el periódico local llamó mi atención. Buscaban un transcriptor para un trabajo privado. Buena paga, horarios flexibles. La dirección correspondía a una de las casonas más antiguas y apartadas de las afueras, una de esas fincas señoriales que el tiempo parece haber olvidado. La finca de los enebros, la llamaban. Me recibió una mujer, doña Elvira. Tendría cerca de 80 años, pero se movía con una rigidez casi mineral. Sus ojos, de un gris pálido, no parpadeaban. Me analizaron sin prisa, como si estuvieran sopesando mi alma. Me explicó el trabajo en un salón donde los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, dándoles el aspecto de una familia de fantasmas sentados a la mesa. Su difunto marido, don Julián, había sido un hombre metódico, un industrial que grababa sus pensamientos, sus diarios de negocios y sus memorias personales en cintas de casete. Cientos de ellas. Mi tarea era simple: escuchar y transcribir, palabra por palabra, sin omitir nada. Las condiciones, sin embargo, eran extrañas. Me las dictó con una voz monótona, como si leyera los términos de un contrato invisible. Regla número 1. Trabajaría solo en la biblioteca, desde las 5 de la tarde hasta que se pusiera el sol. Nunca más tarde. Regla número 2. Las cintas estaban numeradas. Debía escucharlas en estricto orden cronológico. Jamás, bajo ningún concepto, saltarme una o escuchar una futura. Regla número 3, y la más extraña: prohibido rebobinar. Si no entendía una palabra, debía dejar un espacio en blanco y seguir adelante. Rebobinar, dijo, alteraba la integridad del recuerdo. Y la última, la más importante: no hacer preguntas sobre el contenido. Yo era un mero instrumento, un par de oídos y unas manos. Nada más. Acepté. Necesitaba el dinero. ¿Qué podía tener de malo transcribir las divagaciones de un viejo empresario? La biblioteca era un santuario de silencio y polvo. Estanterías de roble oscuro ascendían hasta un techo altísimo, repletas de libros que nadie había tocado en décadas. En el centro, un pesado escritorio de caoba con una lámpara de tulipa verde y una grabadora de aspecto profesional. Junto a ella, la primera caja de cintas. Eran unas 20, cada una con una etiqueta pulcramente escrita: Julián V. Archivo personal, cinta 1, cinta 2, y así sucesivamente. Las primeras semanas fueron normales, tediosas, incluso. La voz de don Julián era grave, pausada. Hablaba de inversiones, de reuniones con el consejo de administración, del tiempo, de la mala cosecha de la vid de ese año. Era como escuchar la vida de un hombre en pequeños fragmentos insulsos. Me acostumbré al ritmo, al siseo de la cinta, al clic mecánico de los botones. El sol descendía lentamente tras los ventanales, tiñendo la habitación de naranja y luego de un azul profundo, y yo tecleaba en mi máquina de escribir, ajeno a todo. Doña Elvira nunca me molestaba. A veces, al llegar, la encontraba sentada en el vestíbulo,
inmóvil en su butaca, con la mirada perdida en algún punto de la pared. No decía nada, solo asentía levemente cuando yo pasaba. La casa siempre estaba en un silencio sepulcral. No había radios, ni televisiones, ni el sonido de otros sirvientes. Solo ella y yo, y la voz en las cintas. El cambio fue sutil. Ocurrió alrededor de la cinta número 34. La voz de don Julián empezó a sonar. Diferente, menos segura. Hacía pausas más largas. A veces, en mitad de una frase sobre la fluctuación de la bolsa, se detenía. Y en ese silencio, yo creía oír algo más. Un suspiro, una respiración contenida que no era la suya. Al principio lo achaqué a la mala calidad de la cinta, a la edad del equipo. Pero se fue haciendo más frecuente. Una tarde, mientras transcribía la cinta 41, don Julián describía un viaje a Viena. De repente, su voz se cortó. Siguió un silencio de casi 10 segundos. Yo esperaba, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Y entonces, muy bajo, casi inaudible, oí el llanto de un niño. Un sollozo breve, ahogado, y luego nada. La voz de don Julián regresó, hablando de la ópera, como si nada hubiera pasado. Me quité los auriculares. El corazón me latía con fuerza. Miré a mi alrededor. La biblioteca estaba vacía, sumida en la penumbra del atardecer. El único sonido era el de mi propia respiración. ¿Lo había imaginado? Recordé la regla. No rebobinar. Dejé un espacio en blanco y seguí tecleando, pero la concentración se había esfumado. Por primera vez, sentí frío en aquella habitación. A partir de ahí, todo se volvió más extraño. Las cintas dejaron de ser un simple diario. Se convirtieron en confesiones. Don Julián hablaba de su soledad, de un miedo creciente a algo que no nombraba. Hablaba de Elvira. La describía no como a una esposa, sino como a una archivista. Ella lo guarda todo, decía en una de las cintas, la 52. Guarda los sonidos, los olores, las palabras. Los mete en cajas y los ordena. Cree que si archiva la vida, puede controlarla. Evitar que se escape. Su voz estaba cargada de una extraña mezcla de admiración y terror. Empecé a sentirme observado. Cada vez que llegaba, la mirada de doña Elvira parecía más intensa, más inquisitiva. ¿Sabía ella lo que yo estaba escuchando? ¿Era esa la razón de las reglas? ¿Proteger la memoria de su marido o protegerme a mí de algo? El silencio de la casa ya no era pacífico. Era un silencio expectante, pesado, como el que precede a una catástrofe. La tentación se hizo insoportable. Una tarde, con la cinta 67 girando en el reproductor, no pude más. Don Julián hablaba de un retrato, uno que le habían pintado y que odiaba. Ando, me reconozco en esos ojos, dijo. Ese hombre del cuadro sabe algo que yo he olvidado. Luego, otra de esas pausas anómalas. Mi mano, como si tuviera vida propia, se movió hacia el botón de rebobinar. Lo pulsé solo un segundo. El chirrido agudo de la cinta al retroceder fue como una profanación. Volví a darle al play. La voz que sonó no era la de don Julián. O sí, pero era diferente. Más joven, más clara. Y decía algo distinto. Ando, me reconozco en sus ojos, dijo. Esa mujer del cuadro sabe algo que yo no debería saber. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era imposible. Las cintas no podían cambiar. ¿Me estaba volviendo loco? El aislamiento, la voz monótona durante horas. Decidí romper otra regla. Esa noche, al terminar, en lugar de dejar la caja de cintas sobre el escritorio, me guardé una en el bolsillo. La número 73. La escucharía en casa, en mi propio reproductor, lejos de la atmósfera opresiva de aquella finca. En mi pequeño apartamento, con la luz encendida y el ruido del tráfico de fondo, me sentí un idiota. Era solo una cinta. Metí el casete en mi radiograbadora y pulsé play. La voz de don Julián llenó la habitación. Hablaba de un socio que le había traicionado. Una historia de negocios, aburrida y predecible. Escuché durante 15 minutos. Nada, ni pausas extrañas, ni sonidos anómalos. Suspiré, aliviado y a la vez decepcionado.
Estaba a punto de apagarla cuando ocurrió. Don Julián dejó de hablar de su socio. Su tono cambió, se volvió íntimo, cercano, como si me estuviera hablando a mí. Ese que te llevaste la cinta, dijo. Ese que estás escuchando. Ella también lo sabe. Cree que no me doy cuenta, pero yo la veo. Te observa a través de la puerta entreabierta de la biblioteca. Te estudia, quiere saber si eres el adecuado. Arranqué la cinta del reproductor y la arrojé contra la pared. Se partió en 1000 pedazos. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, decidí que no volvería. Renunciaría. Era una locura, una broma pesada o el producto de mi propia mente exhausta. Pero no lo hice. Volví esa tarde. Tenía que saber, tenía que entender. Cuando llegué, doña Elvira estaba en el vestíbulo, como siempre. Pero esta vez, a su lado, sobre una mesita, había una única cinta de casete. No tenía número, solo una palabra escrita en la etiqueta: final. Sus ojos grises se encontraron con los míos. Don Julián se anticipaba mucho a las cosas, dijo, con una voz que era apenas un susurro. Penso que usted podría sentir curiosidad. Dejó esto para el oyente adecuado. Entré en la biblioteca. El aire estaba más frío que nunca. La caja con la cinta 73 estaba en su sitio, intacta. Como si nunca me la hubiera llevado. ¿Había cogido otra? ¿La había devuelto sin darme cuenta? Mi cabeza daba vueltas. Dejé mis cosas y, temblando, puse la cinta final en la grabadora. Me puse los auriculares. Pulsé play. El siseo inicial era diferente. Más fuerte. Luego, la voz de don Julián. Pero no era su voz de siempre. Era una voz rota, aterrorizada. Un susurro desesperado. Si escuchas esto, comenzó, es que ya es tarde. No para mí, para ti. Ella no archiva recuerdos, archiva personas, su voz, su esencia, su tiempo. Yo no morí de un infarto como dice. Me apagué, día a día, cinta a cinta. Ella me sentaba en este mismo escritorio y me hacía hablar, grabar, y yo sentía como algo se iba de mí, cómo se transfería a la cinta magnética. Mi memoria, mi voluntad, mi vida. Me convertí en una cáscara vacía mientras mi voz, mi verdadero yo, quedaba atrapado aquí, en este archivo. Hizo una pausa. Oí un sonido húmedo, como si estuviera llorando. Ella busca un sustituto, un nuevo guardián para la colección. Alguien que escuche, que mantenga vivos los recuerdos, que alimente las cintas con su atención. Y al hacerlo, también quedará atrapado, se convertirá en parte del archivo. Mi sangre se heló. Quería quitarme los auriculares, pero estaba paralizado. La voz continuó. Ella te ha estado observando. Cree que eres perfecto, paciente, curioso, te ha puesto a prueba, ha alterado las cintas para engancharte. Lo que oíste, lo del cuadro, eso no estaba en mi grabación original. Lo ha añadido ella, o quizás la propia colección lo ha hecho. Ha aprendido a reescribir. Y entonces llegó el momento que me persigue en mis pesadillas desde hace 50 años. La voz de don Julián se quebró por completo y susurró. Está detrás de ti. Siempre lo ha estado. Ahora, silencio, escucha. La voz se detuvo, pero la cinta seguía grabando. El piloto rojo de REC en la grabadora, que yo no había visto encendido, brillaba con una luz pulsante. Y en el absoluto silencio, a través de los auriculares, escuché el sonido nítido, amplificado, de mi propia respiración agitada. Del latido desbocado de mi corazón. Del roce de mi camisa contra el respaldo de la silla. La cinta me estaba grabando a mí. Me arranqué los auriculares de un tirón y me giré. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta. En la oscuridad del resquicio, vi el brillo de un ojo. Uno solo, pálido, inmóvil, observándome. No recuerdo cómo salí de allí. Solo sé que corrí sin mirar atrás, a través del vestíbulo, salí por la puerta principal y no paré hasta que el asfalto de la carretera hirió las plantas de mis pies. Nunca volví a por mi máquina de escribir. Nunca cobré mi último sueldo.
Nunca supe nada más de la finca de los enebros. A veces, en noches como esta, cuando el silencio es tan profundo que casi puedes oír tus propios pensamientos, me pregunto si existe. Si en una biblioteca polvorienta hay una cinta de casete con la etiqueta transcriptor, que contiene solo el sonido de mi pánico. Un recuerdo más en su macabra colección. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual una vieja cinta de casete, ni a confiar plenamente en el silencio de una habitación vacía.